¿Qué tal, estimados colegas? Un gusto saludarlos. Ahorita estamos grabando una pequeña cápsula de cuestión de Código Fiscal de la Federación y algunos ordenamientos que queremos puntualizar respecto a este código. Creo que primeramente debemos, y antes de observar el mismo Código Fiscal de la Federación, que aquí vemos en pantalla, es bien importante y razonable observar nuestra Constitución, nuestra Carta Magna o ley fundamental. Antes de observar cualquier ley, tenemos que irnos al origen, a la ley suprema. No podemos empezar a interpretar numerales cuando previenen o devienen más bien de un ente secundario. Partamos primeramente de la ley suprema, en este caso nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde ha tenido una reforma desde el 2011 en cuestión de derechos humanos, tipificada en sus primeros numerales. Además, es conveniente ver y observar, analizar las ejecutorias para poder hacer frente a toda esta fiscalización, entre muchos otros puntos, pero queremos hacer una serie de cápsulas donde poco a poco también veamos un poco de derecho y quitemos las máscaras o las etiquetas de observar todo en línea recta a la parte fiscal. Se entiende en muchos aspectos. En la universidad, el terrorismo fiscal, lo que dijo el vecino, lo que dijo el otro colega, que a pies juntos tratamos de entender o tratar de entender lo que escuchamos, lo que nos dicen, de no hacer un análisis a conciencia y llegar a un criterio propio debidamente motivado y sustentado, partiendo reiteradamente desde nuestra ley suprema. Es bien importante analizar nuestra Constitución con correlativos, con disposiciones comentadas, con doctrina, con jurisprudencias y ejecutorias para poder magnificar el conocimiento, para poder ampliarlo sobre todo y tener una coherencia, una línea que me permita a mí visualizar con más amplitud cada una de los numerales, obviamente atender a su naturaleza jurídica y sobre todo ya ir correlacionando ahora sí lo que nos señala nuestro Código Fiscal de la Federación, que obviamente es un ente muy, muy importante para poder desentrañar. Pero antes de entrar a esos numerales, les pongo un ejemplo. Aquí vemos en pantalla el numeral primero del Código Fiscal de la Federación y si me permiten voy a leer nada más las primeras líneas. Las personas físicas y las morales. Aquí debemos entender qué es una persona física. Tiene capacidad de ejercicio, capacidad de goce. Y las morales, ¿cuál es su personalidad jurídica? ¿De qué tipo de moral estamos hablando? Aquí obviamente es un término general. Están obligadas a contribuir para los gastos públicos. Si podemos referir a nuestra Constitución, esto viene en el numeral 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, respecto a contribuir al gasto público al erario federal. Esto prácticamente, lo que vemos aquí en esta parte, están obligadas, es una reseña de lo que estipula nuestra Carta Magna. Ahora sí, conforme a las disposiciones fiscales respectivas. Considero a título personal, cada quien tendrá métodos diferentes en atenuar y verificar, analizar
lo que es el Código Fiscal de la Federación. En nuestra percepción, tratamos siempre de empezar por el lado constitucional antes de irnos al Código Fiscal de la Federación. Y continúa la redacción del primer párrafo, numeral primero del Código Fiscal. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales. Aquí hacemos un alto en el camino. Es imprescindible estudiar al mismo tiempo de nuestra Carta Magna o Ley Fundamental lo estipulado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En sus primeros artículos son exquisitos en contenido en ese sentido, ¿no? No podemos empezar a analizar el Código Fiscal únicamente y versando sobre el texto que estamos viendo en pantalla. Eso sería un error muy grande. Entonces, ya debemos partir de nuestra Constitución. Y continúa el numeral, y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante la ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Entonces, prácticamente es una parte de la reseña de lo que estipula nuestra ley fundamental. Ahora quisiera comentarles otro párrafo en particular dentro de este mismo código. Numeral quinto, ¿sí? Numeral quinto del Código Fiscal. Ciertamente de aplicación estricta. Las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares referente al primer párrafo del numeral quinto del Código Fiscal de la Federación. Sujeto, objeto, tasa o tarifa. Sin embargo, el segundo párrafo, y esto es para las posturas clasicistas, por llamarlo así, donde señala: las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Ciertamente existen diferentes métodos: sistemático, analítico, histórico, teleológico, y lo que hace normalmente la PRODECON, muy sistemático. Ahora, hay más métodos todavía. Esto no significa que únicamente los juristas el magistrado pueden hacer su interpretación judicial. Obviamente son los únicos. Sin embargo, también nosotros como futuros abogados o contadores apoyándose en abogados, debemos desentrañar la norma jurídica utilizando diferentes tipos de métodos de interpretación. Obviamente aquí impera el derecho común, a falta de norma expresa. Sí, en forma supletoria. Es decir, que no significa que el contribuyente esté atado de manos si no puede ejercer sus derechos constitucionales. ¿Sí? Ahora, vámonos a un párrafo que yo lo he abordado en diferentes cursos y me llama mucho la atención. Es del mismo Código Fiscal. Ciertamente en muchos artículos hay que estar muy atentos, sobre todo en revisiones electrónicas, aspectos de facultades de comprobación. Obviamente todo eso es de gran utilidad y de gran conocimiento tenerlo en cuenta, porque de ahí se sufragan muchos aspectos en cuestión de delitos, etcétera, ¿no? Hay que prevenir mucho. Ahora, vámonos al numeral 29, primer párrafo. Vamos a ver, 28, aquí está. Fíjense, esto yo a veces me he permitido abordarlo en diferentes cursos y sin embargo, a veces la gente se sorprende.
porque estamos tan acostumbrados a lo que es el CFDI. El CFDI totalmente para ser deducible, ¿no? Fíjense, en numeral 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales. Hasta ahí. Cuando las leyes establezcan. Esto que ven aquí en el numeral 29 es un requisito totalmente de forma. El fondo impera en la ley. ¿Sí? ¿Qué nos señala el numeral primero del IVA? Por los actos o actividades realizados, etcétera, etcétera. Si es una enajenación, si es una prestación de servicio, ¿sí? Recordemos que la ley del IVA grava actos o actividades. No grava un CFDI. No empecemos por el CFDI. Se empieza y se inicia por el acto jurídico. ¿Sí? ¿Quiénes son sujetos? ¿Cuál es mi objeto? ¿Cómo se desarrolla? Entonces, el Código Fiscal en el aspecto del CFDI es un requisito meramente de forma. El fondo radica en la ley. Por eso señala el numeral 29, cuando las leyes establezcan la obligación. Es decir, ya sucedió el acto jurídico. Ya cuando se haya materializado la operación, ahora sí apliquemos el requisito de forma, que es el numeral 29, referente a los comprobantes fiscales. Y fíjense, la redacción del 29. Cuando las leyes establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen. Es decir, ya viene desde la ley, ya viene el acto. ¿Qué acto es? Una prestación de servicios, una enajenación. Y ahora sí, ya cuando se ya cristalizó, ya se materializó el acto, ahora pasemos a lo que corresponde el expedir el comprobante fiscal digital. Recordando al mismo tiempo que no todas las deducciones conllevan un CFDI, pero ese es otro tema. Entonces, esto es para fines, y queremos hacer estas cápsulas para fines de avanzar, de fomentar interpretaciones. No somos dueños de la verdad absoluta, pero debemos tratar de compartir. A veces podemos disentir de los colegas, también podemos estar equivocados, reiterando que no somos portadores de la verdad absoluta, pero sí tenemos que tener injerencia, tenemos que tener estudio en la profundidad de la doctrina, de las disposiciones fiscales, civiles, mercantiles, incluso obviamente sin desdeñar el aspecto financiero de las normas de información financiera, que realmente están implícitas dentro de la ley, incluso en reglas de carácter general. Así que, mis estimados amigos, hay que seguir en esto y seguiremos tratando y hablando de la compaginación de la ley fundamental y aspectos del Código Fiscal de la Federación. Un saludo para cada uno de ustedes y que tengan una excelente noche.